Buen día, buenas tardes o buen hora de la que corresponde que estuvieran mirando este programa. De nuevo tengo el honor de compartir este tiempo con la doctora Graciela Licedo y hoy, inicialmente, Graciela, te voy a correr un poquito de la sordera y te voy a preguntar, porque creo que vale la pena hablar al respecto, aunque mi postura va a parecer de la prehistoria, pero vamos a ver. Bueno, Yo tengo la posibilidad de ver a algunos chiquitines que normales, sí, sin ningún que han sí, hecho su jardín, sí, que están en primer grado sí. y durante todo el transcurso del primer grado no logran aprender a leer y escribir. Lamentablemente el sistema los promueve a segundo, donde hay que leer y comprender, bueno, y esa criatura, por la falencia del acceso a la lectura y a la escritura, arrastra una dificultad que lo hace fracasar en toda la escuela primaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasó a los argentinos con el acceso a la lengua escrita, que era algo tan normal? Por eso digo, el comentario antiguo, UPA, el libro El Nene, allá por el año 50, Y mi mamá me anima, antes. ¿Qué antes. pasó, Graciela? Ay, A ver, bueno, primero que nada te digo que la historia es larga, no es importa, larga, tenemos todo el tiempo. es larga, pero por cierto hay una historia y también hay una explicación. Eh, yo creo que en principio como yo digo siempre, mi mamá y tu mamá, quizás ni pasaron del sexto grado y sin embargo eran personas que leían cualquier cosa y escribían lo que querían sin ningún problema. Es una imagen que tengo grabada y vos y yo aprendimos a leer, creo que rápidamente y no porque fuéramos unos genios, que sí lo somos, pero no importa. Eso vino después. Eso vino después. Es decir, que había una manera de trabajar que ya era como instalada, estaba instalada, uno aprendía un sonido, un fonema, un grafema, un fonema, es decir, una letra y un sonido, y de esa manera hacía luego la relación y, bueno, era una transcripción, digamos, ¿no? Pasábamos de aprender, ¿qué aprendíamos? Aprendíamos a escribir la lengua oral. Bien, pero bueno, poco a poco y con el tiempo uno se desprendía de la lengua oral y podía leer en silencio, ¿verdad? Yo recuerdo una tía que era abuela, ¿no? Que no podía leer en voz baja, leía el diario en voz alta, ¡Qué ¿no? hermosura! Con lo cual nos enterábamos toda la familia de lo que sucedía en el... Casi una radio. Bueno, es decir, que había ya instalada una práctica, entonces los maestros aprendían eso, incluso reproducían lo que ellos habían aprendido y las maneras, digamos, las didácticas que iban con ese aprendizaje, ¿no? Creo que eso fue así. En un momento dado, y quizás por influencias de las nuevas ciencias, ¿no? Como la psicología en ese momento, como Piaget, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que Piaget inspiró, digamos, en la educación, ¿no? Y muchos pedagogos que comenzaron a trabajar, en fin. Hubo un momento en que, y ahí no puedo decir mucho porque no tengo en este momento, digamos, me parece que no corresponde que diga demasiado, pero hubo, digamos, una especie de statu quo en la escuela, en donde la formación de maestros sufrió un grave choque, un grave mm, escisión, diría yo, una división. Y esa división sucedió en el año 1968, mira hasta dónde te puedo marcar, cuando las escuelas normales dejaron de ser las escuelas formadoras de maestros y los maestros pasaron a los terciarios. En los terciarios había profesores de lengua, ¿verdad? Bien. Pero en las escuelas normales, ¿qué había? Había alumnos,
las escuelas de capacitación estaban junto con las de práctica, obviamente. O sea, había maestros, viejos maestros que se las sabían todas, ¿verdad? Había evaluaciones, había todo un proceso que era el normalismo, si vos querés, ¿no? Y de repente el estudiante de magisterio pasó a un terciario donde había que ir a las escuelas a practicar y donde yo hablo de lengua, ¿eh? Yo hablo Sí, de sí, lengua sí, sí, porque sí. acá la alfabetización tiene que ver con la lengua Exactamente. y Y es lo nada, que y es el nada tema más. que preocupa. Exacto. Entonces, bueno, ese cambio fue muy brutal y creo que nadie se dio cuenta en ese momento el cambio de paradigma que se instalaba en la formación docente. Entonces, ¿qué pasó con la formación docente? Estuvo en manos de los profesores de lengua que te enseñaban gramática, Claro. pero que no tenían ideas de lo que era iniciar a un niño en la alfabetización, ¿no? Cierto, Graciela. Fíjate, apenas eso. Apenas eso. Y entonces hasta hoy. Claro. Y nos preocupamos y hemos hecho eh, evaluaciones y hemos hecho de todo y siempre nos dan los mismos resultados Sí. y los niños no aprenden a leer y a escribir y esto va en aumento, es decir, dado que todo se reproduce, como de aquel famoso libro de los franceses, de Bourdieu y Passeron, que escribieron un libro que se llamaba La reproducción, en donde se reproducen los paradigmas, las instancias, las enseñanzas, digamos, los enfoques, todo se reproduce. Entonces, seguimos en la misma. No hay un cambio. El cambio se operó desde afuera digamos, de la didáctica y de la lengua, desde afuera, porque fue un cambio de institución, pero ese cambio de institución acarreó todos los otros cambios, ¿no? Realmente me sorprende sobre todo este tema de el maestro que obtenía su título en la propia escuela secundaria, inmerso en una escuela donde el curso de aplicación y las prácticas pedagógicas eran 4 veces por semana. Bueno. Y además uno estaba viendo el crecimiento de los alumnos en la escuela todo el tiempo. Perfecto, exactamente eso. Es decir, el estudiante se encontraba con el maestro de aula que ya era muy responsable de lo que sucedía. Estaban los profesores que eran maestros también. Había todo un ambiente y el niño, el contacto con los alumnos, ¿no? Entonces, los estudiantes primero se ocupaban de tareas más simples, luego un poco más complicadas, primero, qué sé yo, enseñaban ciencias naturales y poco a poco entraban en la cosa de alfabetización, o sea, todo un progreso y una progresión que tenía que ver con esto de estar en el lugar que correspondía, ¿no? Claro. Bueno, ese es un tema. A ese tema se sumaron otros temas que tenían que ver con los marcos teóricos. Entonces, en la medida en que cayó en los terciarios, digamos, una suerte de universidad, ¿verdad? Es decir, Sí, sí, una los formación estudios superior. superiores. Entonces se comenzaron a discutir los marcos teóricos. Y con los marcos teóricos entraron las ciencias de apoyo en ese momento, fundamentalmente la psicología. Bueno, y ahí entonces toda la escuela piagetiana, ¿verdad? Y que, bueno, en un momento dado, y vos lo sabés bien, porque todas ustedes como profesoras de sordos aprendían Piaget digamos, y las propuestas ¿Te piagetianas. puedo confesar algo? Yo no. Bueno, es que vos siempre fuiste una rebelde sin causa. Eso debe ser. Sí, Pero en nuestra formación, los profesores de didáctica, yo siempre la recuerdo a la señora Ardizone con muchísimo respeto, yo creo que ella jamás había leído a Piaget. Entonces ella nos ponía todo el tiempo a mirar a los niños para entender qué es lo que le pasaba al niño. sí, Cuando entré al profesorado, sí, se respiraba Piaget, lo voy a decir con respeto, hasta en el baño. sí, Y si no te sabías el libro ese, 6 estadios y sí, bueno, sí.
eras como un paria. Yo formaba parte de los parias. A mí me gustaba Vygotsky y lo entendía desde otro Está lugar. bien, sí, sí. Pero me pareció que es propio de nosotros los argentinos enamorarnos y todo el mundo, sin saber demasiado muchos, hablar de algo sin conocerlo y por otro lado, todo lo que no fuera eso era algo Es abominable, desechable. desechable. Claro, ahí está el problema. Eh, bueno, hay tantas cosas para decir, Sí, Celia, sí. pero yo creo que uno de los graves errores que se cometieron en ese momento era no darse cuenta de que se estaba hablando de lengua, no darse cuenta de que el objeto de estudio Era, era la lengua escrita y que eso tenía que estar. Si había algún especialista que podía realmente aportar algo, si quería, eran los lingüistas. Y no había lingüistas en el horizonte, no, 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 ninguno. ninguno, ni se pensaba, Ni estaba en la ni, formación ni de los antes. institutos superiores, Y sí, como sigue sin estar. bueno, es decir, que cuando yo ahora hago un paréntesis para contarte algo anecdótico, pero me parece que marca esta tendencia. Yo recuerdo, y esto fue en Francia, no fue aquí, una fonoaudióloga que siendo yo lingüista me preguntó qué hacía una lingüista con los sordos. Me lo preguntó honestamente. Increíble, Y yo porque le el grave dije, problema del sordo es un problema de lenguaje. sí. Y Entonces, yo le dije, fíjate que el único problema que tiene el sordo es un problema lingüístico. nada más. Por lo tanto, ojalá muchos lingüistas se ocuparan, ¿no? Bueno, son terrenos vedados, no vedados, hay que decir la verdad, los lingüistas nunca se interesaron en estas cosas de la aplicación, ¿viste? Es Claro, decir, la lingüística aplicada era una cosa de, bueno, digamos, como de segunda, ¿no? Bueno, primero la teoría, claro que hay teorías, pero siempre hay una teoría detrás de una práctica, seguro, que no esté explicitada es otra cosa. claro. Entonces, ¿de qué nos ocupamos algunos lingüistas? Es de tratar de desentrañar cuáles eran las teorías o los marcos teóricos que estaban detrás de ciertas prácticas, ¿no? Entonces, si el marco teórico era, por sobre todas las cosas, psicológico, el objeto de estudio no coincidía con la ciencia. Claro, Entonces pasó todo lo que pasó desde ese momento, en donde leyendo ciertas cosas de la psicología general, digamos que es esto de que el niño tiene una competencia extraordinaria, cosa que viene a alimentar Chomsky, el lingüista, sí, sí. cuando dice bueno, cuando nos demuestra, digamos, porque es más que un decir, ¿no? Que efectivamente nuestro cerebro está preparado para la lengua y que nuestros niños adquieren una lengua materna en 2 años, porque su cerebro tiene como una suerte de programa para procesar datos lingüísticos, Claro. ¿no? Es eso. Entonces, Incluso adquiere la gramática que uno ni se da cuenta. Es obviamente, fantástico pero bueno, la esto. gramática forma parte de una reiteración de formas, ¿no? De hablar que el niño capta, pero las capta porque es un ser humano, porque tiene un cerebro humano, ¿no? Claro. Si podemos estar con tu perrito que puede ser adorable, pero jamás, Pero nunca va a poder. jamás no puede porque no tiene el cerebro que corresponde, ¿no? Este, así que bueno, yo defiendo esa teoría que dice que el órgano del habla y del lenguaje Es el es el cerebro. cerebro. Claro. Bueno, por eso lo de la sordera había que discutirlo tanto, ¿no? Que se empeñaban en el oído cuando en Cuando realidad el problema es otro. el cerebro estaba bien, ¿no? Bueno, y bueno, pero sucedió entonces esto, ¿no? Que entonces se hizo una cosa, digamos, tan sofisticada respecto de la alfabetización que terminamos eh, proponiendo, digamos, modelos, ¿no? Métodos llamados, no quiero nombrar a ninguno, pero y metodologías que no tuvieron en cuenta que el objeto de estudio, que aquello que formaba parte de las 4 patas de la didáctica, era la lengua escrita, ¿no? No se dieron cuenta. Y entonces la Pero esto lengua escrita acarrió, pasó a ser una especie
de mecanismo de transcripción de la lengua oral. Pero en serio esta vez, en serio, desde la teoría, no desde la simple práctica como había sido hasta el momento, ¿no? Esa simple práctica que permitía que los niños, por ejemplo, la letra manuscrita, que de repente desapareció pero como si hubiera sido el error, digamos, Eso es lo más que me garrafal. preocupa. Eso es lo que me preocupa, decir, cómo una práctica habitual Sí. se había convertido en algo casi demoníaco. Bueno. Entonces después encontrábamos, como docentes, largos parlamentos escritos por los niños, en mayúscula imprenta, todo junto, sin segmentación de palabras, que había que llamar a un experto en jeroglíficos para descifrar. Y sobre todo, el primero que no podía descifrar eso era el propio niño. Claro, no podía leer lo que escribía. Bueno, yo creo que el error estuvo en eso, en creer, porque si bien se podían criticar estos métodos sintéticos y analíticos, que eran los únicos que había, ¿no? O partían de la palabra, que tenía sentido, con significación, y luego la analizaban en pequeños componentes, o bien partían de los componentes, que era mucho más difícil, porque para el niño el abecedario no tenía demasiado interés, y llegaban a la palabra. Eran los dos métodos que se usaban. Incluso la famosa palabra generadora también era el mismo método, pero con una insistencia y una exacerbación que terminó siendo objeto de los chistes de Mafalda, ¿no? Sí, Sí. Ahora, Graciela, yo recuerdo, no por haber conocido, pero sí por haber leído, que en los años 30 en la Argentina había trenes educativos que recorrían el país, se instalaban 3 meses en una localidad medio ignota, Sí. con pocos usuarios en general, gente grande, que en 3 meses aprendía a leer y escribir y Bueno, nociones matemáticas. yo creo que uno de los casos más interesantes en América Latina fue Cuba, cuando Cuba decidió alfabetizar a todos los cubanos, así dicho así, ¿no? Entonces entrenaban a jóvenes universitarios o de finales de la escuela secundaria, eso no tengo los detalles, pero los entrenaban 3 meses y los largaban al campo a alfabetizar, y Cuba alfabetizó a todos sus habitantes. Y me parece que alfabetizadores, creo haber leído, alfabetizadores cubanos fueron a Bolivia e instalaron el mismo mecanismo y los niveles de analfabetismo bajaron notablemente. Bueno, es decir, que con interés y, digamos, consideración y dándole al niño los tiempos que corresponden, sí, pero naturalmente el problema es que se transformó en una cosa tan sofisticada que eso había que enseñarlo realmente mucho, ¿no? A la lengua escrita hay que enseñarla, ojo, nadie aprende a leer y a escribir por su cuenta, nadie. Seguro que no. O te enseñan por lo menos lo mínimo para que después sigas solo, o algo pasa que tiene que ver con la enseñanza. Seguro. La lengua escrita no es una lengua que un niño pueda adquirir como la lengua oral. No, es otra cosa, ¿no? Entonces sí, hace falta enseñanza, sí. Y justamente hace falta enseñanza, ¿no? Entonces esto fue digamos, yo creo que yo no digo que, ni siquiera pienso que fue un error, fue una investigación que no terminó de analizar perfectamente los resultados y ya estaba en la calle, ¿no? ¿Y por qué se confundió algo como, por ejemplo, sin hallar nombre, estadios cognitivos con metodología? Bueno, porque era la psicología, era como que el niño tenía procesos psicológicos en donde aparecían los procesos de aprendizaje y que había que respetar esos estadios, ¿no? Así para que, bueno, pero la psicología está bien, yo no digo que no, pero claro, ojo, pero es otra cosa. Pero hay un objeto para enseñar y ese objeto es un objeto lingüístico. Esto significa que hace más de 30 años, por ahí pongo las edades de mis hijos, más de 30 años, en que
lo observamos tardíamente en la falta de comprensión lectora en estudiantes de nivel superior, en estudiantes universitarios. De hecho, la UBA se ha planteado hacer talleres de comprensión de la lengua escrita, que me parece terrible que se pierda el tiempo en eso. Si no sabe leer, a lo pero mejor es van que a entonces pensar no que tenés universitarios. pues, Entonces, yo he trabajado en una universidad donde justamente yo era la coordinadora de un preuniversitario, un año, ¿verdad? De preuniversidad, donde se trabajaba lengua y matemáticas todo el año. nosotros en el profesorado de educación especial, en los últimos años que estuve, a pesar de que el ingreso es irrestricto, por esa cosa maestril que una tiene, decíamos, vamos a hacer un relevamiento de nociones básicas de matemática, lengua y ciencias. Eh, el 75% no tenía comprensión lectora. Ya ni nos ocupamos de la biología ni de la historia, porque No, ya claro, presumíamos. Ha quedado para la historia un Sí. comentario de una alumna de primer año que escribe en un parcial esta anécdota, creo que resume muchas cosas, que Napoleón era negro, con lo cual uno dice, esta criatura jamás estudió Ah, sí, historia. creo que me acuerdo. Yo te lo Sí, conté. a ver, ¿cómo Yo era? te lo conté. Entonces, la profesora, yo coordinaba uno de los talleres o jefatura Sí. de un... Viene desesperada y yo, bueno, pregúntale dónde lo leyó. Claro. Entonces le pregunta a la alumna y la alumna dice, lo dice la fotocopia, alumna de primer año. Las fotocopias hablan, te aviso. Por supuesto. Entonces, trae, muy ufana, ¿Eh? y decía, Napoleón, ese oscuro personaje. Por eso era negro. Claro, Es decir, no había podido entender claro. ese giro oscuro personaje. Si una persona es oscura, es negra. Vamos a ser simples. Es terrible. Es terrible. Por supuesto. Esa anécdota quedó como, esta criatura había pasado por toda la escuela secundaria y nunca había podido entender niveles semióticos de la lengua. Es decir, Sí. tenía una comprensión absolutamente concreta de lo que leía, por lo tanto, no leían, eso es Claro. otra cosa que nosotros No, investigamos. claro, no leen. No se lee. No, pero es que si leer da trabajo, es desagradable. Es lo contrario del El placer. placer. Entonces, bueno, Entonces, así. llevamos 40 años y con fracaso, con niños que siguen pasando en el sistema y como una mentira, arrastramos una mentira infernal. ¿Qué modo habría de poder terminar con esto y empezar a hacer las cosas respetuosamente? ¿Se está trabajando Sí, a nivel... estamos trabajando. Contanos, Graciela, porque eso me va a dar esperanza. Bueno, estamos trabajando muy seriamente todo lo que podemos. Hay un programa en este momento del Ministerio que se llama Postítulo. Y es una capacitación docente que dura 2 años, que se había pensado para profesores, para los formadores de formadores, Sí. pero hemos tenido una avalancha de maestros que solicitan, porque los maestros están conscientes de lo que les pasa. Y es tan terrible lo que les pasa, ¿no? Que no se animan a emprender por su cuenta nada, porque además no tienen la formación para emprender Para algo. hacerlo. Y lo estamos haciendo lo más seriamente que podemos. Y hay muchísimos inscriptos. Esto es maravilloso y me da muchísima esperanza. Esta posibilidad de que el docente diga, bueno, yo quiero aprender, quiero Sí. mejorar, Sí, porque también el docente se ha dado cuenta Sí. del fracaso tremendo sí, sí. y lo que me llama la atención, y quizá esto tenga que ver con el tema de la formación del docente, es que en otras épocas un docente por ahí corrido con el tema de hay que enseñar de tal manera, Sí, él tenía claro que tenía que enseñar a leer y escribir y lo hacía del modo que sabía, sí, sí. y podía discutirlo frente a los demás. Claro, porque además hay, digamos, vamos a decir las cosas, vamos a poner los ítems que corresponden, Muy ¿no? bien. Primero que nada, decíamos recién, la lengua escrita es algo que se aprende, es decir,
Si hay algo que se aprende es porque hay alguien que enseña. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la primera premisa. La segunda es que esto se ocurre en la escuela. Entonces, la escuela enseña a escribir. Es el rol de la escuela. ¿Mm? Obviamente, cuando el niño no aprende a escribir y a leer, fracasa en la escuela. Fracasa en la escuela y fracasan todas las otras asignaturas de la escuela que se basan en la lectura. En todo caso, en una gran parte, sobre todo, no puede estudiar, no. Bueno, tendrá que servirse de los celulares y de las grabaciones toda su vida, ¿no? Lo cual no es aconsejable para nadie. Seguro que no. Por lo tanto, el rol de la escuela es enseñar a leer y a escribir. Y políticamente es un derecho ciudadano. Claro. Bueno, al ser un derecho, es un deber de la escuela. La escuela no puede sacar niños analfabetos después de 6 años de recorrido. Claro. Es como el fracaso de su función, ¿no? Sí. Bueno, por lo tanto, el maestro no solo tiene la obligación de enseñar a sus alumnos, sino que es una obligación que tiene que ver con un derecho. No hay derecho a hacerle perder 5 o 6 años a un niño para que después no quiera leer, no sepa, no le interese. Bueno, escriba cualquier cosa, bueno, porque ya lo hemos visto. Por lo tanto, analicemos, volvamos hacia atrás. ¿Qué fue lo que desagradó tanto a esos marcos teóricos que consideraron que la letra manuscrita era, no sé, por lo menos aberrante, ¿no? Bueno, resulta que la letra manuscrita, que es obviamente la primera, porque después aparecieron las máquinas de escribir, pero mientras tanto se escribía, que es la letra que la mano lleva naturalmente, que no hay que levantar la mano para hacer una letra detrás de otra, sino que esto fluye, si vos querés, la ondita, digamos. Entonces, y por otro lado, es la letra manuscrita la que le da al niño el concepto de palabra. Claro. Una palabra separada de otra palabra. Y eso se va fijando así, como se fija, digamos, por mirar, ¿verdad? Entonces, eso que vos decís que se pegaba todo pegado, es uno de los problemas para cuando uno mira un texto así, no es un texto. No. ¿Mm? Bueno, ¿por qué se dejó eso? Yo no puedo explicarlo, no lo sé. No sé por qué la letra manuscrita fue abandonada, pero abandonada de tal manera. Abandonada y además despreciada. No, pero de tal manera que ahora que están se están dando cuenta de que efectivamente sería bueno y que todos los países de los alrededores la siguen usando, sobre todo en Europa, nunca se abandonó la letra manuscrita, ni hablemos de los franceses, que además tienen la caligrafía correspondiente, porque cuidan la forma. ¿Por qué cuidan la forma? Bueno, porque cuidar la forma de las letras es como cuidar la pronunciación, ¿verdad? Es decir, si uno hace una T igual que una L o que una F, llega un momento que uno no sabe lo que está escribiendo. Exacto. Bueno, o lo que está diciendo, ¿no? Bien, ¿por qué se hizo eso? No lo sé. ¿Cuál es el tema hoy? Que como se están dando cuenta que hay que recuperar ciertas cosas que parecía que no estaban tan mal, entonces ahora hay un proceso. No digo en todas partes, donde yo he estado trabajando, lo he visto. Trabajan con mayúsculas de imprenta hasta 2º grado, supongamos. Y luego pasan a la manuscrita. Ese pasaje en la escuela donde yo trabajé les toma 6 meses. Porque los chicos tienen un solo hábito. Claro. Entonces, como ese hábito es un hábito, hay que cambiar el hábito. Entonces, hay niños que no pueden leer en manuscrita, no saben leer en manuscrita. No saben escribir. Entonces, aprender a escribir en manuscrita les lleva medio año. ¿Medio año? Sí. ¿De un 2º grado? Sí. 2º o 3º, no sé, pero de un año. O sea, estamos hablando del primer ciclo.
Cuando nosotros, digo nosotros porque nosotros, bueno, primero superior ya todavía éramos. me acuerdo, todavía me acuerdo que bueno, uno aprendía en la manuscrita y aprendía las otras letras como las cosas originales para poner, ¿no? Yo recuerdo esas mayúsculas manuscritas que nos costaban tanto, pero que queríamos aprender y que aprendíamos a escribir, ¿no? Que Es decir, incluso es un que era acto. como, era un desafío para los chicos, Además, y no, además era un poco enamorarse de la lengua escrita, ¿no? Y no tener esa especie de aberración que tienen hoy, ¿no? por otro lado, a ver, como vos decís que no encontrás una razón para el tema de la manuscrita, es quitar algo por quitarlo, es decir, en ningún momento se planteó, no, hacer eso causa capa, por ejemplo. No, Yo no lo sé, yo no lo sé si alguien dijo algo así. No lo sé porque es una teoría que yo no he trabajado nunca, pero sí me pregunto cuáles eran las razones, ¿no? Sí. fíjate vos que desde el punto de vista de la evolución motriz de un niño, es mucho más exquisito el movimiento completamente independiente desde la muñeca hacia los deditos más la pinza, el movimiento que tiene la manuscrita que hacer los palotes, porque, Sí, sí, digamos, decían que era más difícil, pero no quiero meterme en eso porque a no ver, sé si era lo que decían los maestros o lo decía la claro, a teoría, ver, pero bueno, yo escuché la teoría de que era más difícil, sí. pero esto de plantear que porque algo es difícil no lo hago más, Y sobre todo eh, que para los niños nada es difícil, ¿no? nada. Además el niño dibuja, hace Sí, sí, caritas, sí, ojos redondos, pone sí, pelos, orejas que vuelan, sí, vestidos con corazones de donde hace todo y después, ah, no, eso le va a hacer mal. sí, Tiene que escribir en mayúscula de imprenta y todo el vuelo del claro. desarrollo motriz. A esto vamos. Y yo voy a esto de que la lengua escrita es una lengua, tiene sus características propias y, y si bien reproduce la lengua oral, hay que aprender a reproducirla, porque no es que uno haga fonética, ¿no? A ver, Graciela, en ese periodo de oscurantismo, como vos muy bien definiste, aparecieron varias cosas imposibles de hacer, casi como algo pecaminoso, no más dictados. Ajá. Entonces, ¿qué? Porque uno hacía un dictado en la escuela y no más composiciones. Yo reconozco que el tema la vaca es un animal, come Sí, estamos en otra época, en otra ¿verdad? Hoy época. los chicos hacen investigación y tienen 7 años, ¿no? Hacen Entonces, investigación, pueden sí. escribir su investigación, Sí, ¿por qué y no? la ponen en el celular y esas Claro. cosas. Por supuesto que hay muchas cosas que han cambiado. Quizás lo de la redacción no vuelva más en esos En términos, esos términos, pero sí la pero redacción de una experiencia que hubieran hecho. yo supongo que sí, pero para eso primero hay que manejar las letras, hay que poder escribir y demás, ¿no? Y pero yo digo que no fue, si lo que se tuvo como intención es facilitarle el trabajo, eh, no dio No, resultado. no lo dio. Y lo bueno sería que uno haga evaluaciones y diga, no, por acá no podemos ir, no dio resultado. Siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay tiempo para cambiar. Otra de las cosas que uno observó en el devenir como profesor o como maestro es los problemas ortográficos Claro, que este tipo de metodología, por así decirlo, acarrearon. En sí, general, la historia de la mami tuya, mi papi, mi mami, todo lo sí, demás, llamaba la atención, por ahí era gente con poca experiencia escolar sí. y tenía muy buena ortografía. Pero claro, eran grandes lectores. El diario se leía. Sí, pero no solo es eso, porque intuitivamente ligaban la ortografía a la lengua escrita propiamente dicha. Claro, Es decir, eh, eh, digamos, cometer errores de ortografía es como si vos no supieras pronunciar. seguro. Es lo mismo, es decir, si está mal escrito, no es la lengua que vos estás Exactamente. Y aprendiendo. esto estaría en contra de aquello que se escuchó hace 30 años, escribe como puedas. Claro, claro. A ver, hay que Estaba escribir todo, lo sí, mejor estaba todo posible. relacionado, pero este, una cosa es no tener la regla encima de la mesa para pegarles en los dedos porque escribió Obvio, mal, no, por supuesto que y, no.
pero sí que ellos, y todo viene del concepto del objeto mismo, ¿me entiendes? Exacto. Sí, sí. La lengua escrita no es la transcripción de la lengua oral. Es una No es lengua que en sí misma. a vos te dicen tal palabra y vos estás segura de que nada más que a partir del oído la vas a escribir bien, porque no es así. No es así. Porque hay una imagen que tiene que ver con lo ortográfico y está en todas las lenguas escritas, todas. ¿Por qué? Porque a lo mejor nacieron uno a uno, pero luego, todos los desfases que se producen entre una lengua y la otra hace que, bueno, que haya más letras que sonidos, por ejemplo. Seguro. Por ejemplo. Y hay una H que no suena. Que Y, no bueno, suena. y sin embargo, si no la ponemos, no escribimos hamaca. Exacto. No es hamaca, No es es una hamaca. cosa que suena como hamaca, pero la palabra escrita hamaca tiene H o no es hamaca. A tal punto que uno a veces cuando duda sobre cómo se escribe algo, Lo le escribe. escribe aparte. Claro. Entonces compara las dos Sí. y dice, no, esta es. Y bueno, eso es un Y esto hábito habla visual. bien de la Claro. independencia de la lengua. Por supuesto, pero bueno, eso no te vayas a creer que es fácil de decir y fácil de hacer entender, ¿no? Pareciera tan elemental. Sí, bueno, estamos trabajando mucho, hay cosas muy interesantes que están pasando, muchísimos inscriptos en todo el país. Esto En es todo el país. fantástico y esto no se conoce, Graciela. Y no sé, yo no sabía que no se conocía tanto, que no se Perdón, conoce. soy yo la que no Sí, lo conoce. no, pero cuando uno no está bien todavía Sí. en los medios, porque digamos hay inscriptos en todo el país, ¿no? O sea, el maestro o el profesor han tomado conciencia Sí. que hay algo que no pueden manejar y que, por otro lado, el nivel de fracaso de un alumno es el fracaso de uno. Sí. Es decir, cuando todos los chicos tienen problemas para acceder, Por supuesto, es la escuela la que ha fracasado, pero obviamente totalmente. no podemos decir que tenemos una masa de pequeños argentinos que no pueden aprender a leer y escribir. Es muy terrible. Sería terrible pensar que todos los pero niños... no, pero entonces hay un virus, no, hay algo así que les... No, que no es así. no, La no es falla es una falla No es así. en la instrumentación. Esto es grave. Digamos, el enfoque, digamos, el marco teórico no es, digamos, el más adecuado. Mira, ¿no? yo te voy a relatar, y perdón que pase a la anécdota, en los años 90, en una de las escuelas de ciegos, la Escuela Belgrano, concretamente, que estaba en la provincia de Buenos Aires, va gente a hacer una experiencia sobre el enfoque psicogenético para Sí. aprender braille. Entonces a los nenes se les daba la pizarra braille, la hoja, y tenían que hacer puntos en cualquier lugar, como un inicio de la escritura. Los hijos vivían muy tranquilos y Braille los había interpretado correctamente, ¿no? Es decir, con su signo generador de 6 puntos, Sí, con claro. toda la dificultad que tiene un ciego que escribe de un modo, tiene que sacar la hoja, ¿no? Él va a escribir de derecha a izquierda y va a leer en el sentido que leemos todos naturalmente. Ah, mirá, no sabía eso. Claro, Ajá. escribe de acá para acá con el punzón ti en su plantillita Sí. para controlar. Cuando el punzón va para abajo, queda marcado del otro lado. Claro. De manera que saca la hoja. Ah, claro, es a la inversa, claro. Salvo porque que, claro, salvo está que bien. escriba con una máquina Perkins. Pero para los más chiquitines pesa 5 kilos una Perkins. Sí, claro. Entonces, él escribe en un orden, lee en el otro. Entonces venía más o menos arreglado con el mundo y la vida hasta que alguien le dijo que escribiera puntos arbitrariamente en una hoja y que después tratara de leer que había escrito. Y los chicos, ¿qué hicieron? Fueron a las aulas y comentaron que algunos ya tenían algo de escritura y que preguntaban a sus maestros cómo era esto, si ellos sabían que tenían que escribir en ese pequeñísimo espacio de la... Ese rectángulo, ¿no? En ese tan Sí. chiquitín tenían que escribir puntos que se generaban, por ejemplo, la letra A del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el 1. El punto 1 es la Ajá. A, ¿no? Entonces, ellos que habían tenido mucha dificultad para poder concentrarse adentro de esa cuadrícula, le decían que hicieran puntos por cualquier lado y le dieran un valor
de una letra o un valor de una palabra. Terrible. No ¿Eso qué sabías. habla? Perdón, Graciela. Eso habla de la ignorancia del que fue a hacer la experiencia. Bueno, y el maestro que no puede defender lo suyo. Claro, porque el maestro en ese momento tendría que haber dicho, mire, discúlpeme, Sí, sí, estos chicos ya tienen algunas letras, ya leen sí, algo, ya escriben algo con toda la dificultad que conlleva el aprendizaje del braille, sí, entonces no vengan a desestructurar una cosa, porque evidentemente la vista en cuanto a la lengua escrita, el tacto en el caso del braille, son sumamente específicos. sí. Una criatura sabe perfectamente cuándo es un dibujo y cuándo es una letra, me parece. Sí, bueno, al principio no, pero después Pero aprenden la diferencia. rápidamente. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio? Claro, ¿Es una lengua o qué? claro. Es decir, los niños balbucean, los niños cuando empiezan a hablar, balbucean. Balbucean mientras no son conscientes de que esos sonidos se pueden reproducir, pero se entrenan. Yo digo que Claro. es como el que hace, como el que hace redondelitos cuando tiene 2 años. Exacto. Eso para mí es el balbuceo en lengua En escrita. lengua escrita. Hasta que el día que descubren que decir palabras sirve para mucho, ¿verdad? Solo quieren decir palabras, Claro. ¿no? Entonces esto es lo mismo. Es decir, el niño que viene a la escuela y quiere aprender a escribir, quiere que le digan cómo se escribe. Claro. Exactamente. Quieren que les digan, lo quieren, ellos preguntan y se fascinan cuando uno dice, acá dice caracol, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y la ausencia, todo esto coincidió también con una ausencia de una biblioteca en el aula. Sí, yo eso no lo conozco mucho, Celia, pero sí, efectivamente, yo trabajé mucho en otro lado, Claro. pero Otra pero de las cosas que se proscribió, por ejemplo, fue el libro de lectura. Era una cosa El libro de lectura, los libros de lectura, tenían una progresión en sus textos de acuerdo con cómo iban aprendiéndose las letras, ¿verdad? claro, Tampoco me parece algo pecaminoso para... Bueno, es un material escrito para leer. Y otro de los temas que en su momento estuvimos investigando era preguntarle al maestro, sobre todo al maestro del primer ciclo, si era un asiduo lector. Y la experiencia de algunos que nos contaban y confesaban la verdad, decían que no eran asiduos lectores. claro. Ahora en ese sentido aparecen otras cosas en nuestra época, estos libritos para niños, viste, las historias, las novelas, Graciela Montes y todo eso, Excelente. que son pequeñitos y demás, que no, en nuestra época no había, los No. libros de Robin Hood eran unas cosas gordas así. Tenía que Y tener ya, motricidad. no, además tenías que ser ya un lector Un lector. para encararlos. Ahora se plantean otras cosas y me parece bien. Excelente. El asunto es tener el concepto claro. Claro. Yo digo que este es el tema, ¿no? Decir, bueno, ¿qué significa la lectura? ¿Qué significa? Y bueno, entrar en un mundo de la comunicación que solo nos permite la lengua escrita. Entonces, bueno, cuidado, esto es muy importante para todos nosotros, ¿eh? ¿No sería, digamos, el tema de formar un maestro alfabetizador, por ejemplo? ¿Cómo sería esto? No tengo opinión al respecto. Yo creo que la figura del maestro, digamos, que hemos tenido hasta ahora, no sé si eso también está en tela de juicio, no lo sé. No sé si el maestro que enseña dos o tres materias diferentes en primer grado, o hay que poner desde primer grado 3 maestros. No veo la necesidad, yo no la Pienso veo. que no, pero digamos el maestro muy Pero dedicado claro. al tema del acceso a la lectura y a la escritura. Sobre todo en Buenos Aires, por poner el ejemplo de Buenos Aires, tenemos una diversidad tan particular, es decir, hay lugares donde los chicos no tienen Sí. ningún problema acceder, Sí. pero hay Sí. lugares muy deprivados cultural, Por supuesto. socialmente, donde hay que apuntar con mayor fuerza porque a lo mejor va a desertar de su educación y aquí el poder acceder Claro, a la es lengua decir, escrita. nosotros la formación que estamos haciendo se llama alfabetización inicial. Claro.
es para formar maestros alfabetizadores. Claro. Ahora, pero es que es una formación particular, entonces tendría que ser muy fuerte en eso y luego en todo lo demás. Yo Claro. no aspiro a que en el medio de la puna haya que tener 6 alumnos y 6 maestros, porque tienen distintas edades. No. Tenemos el famoso maestro del Sí, aula múltiple, sí. y creo que en sorderas eso se ve muchísimo, muchísimo. Entonces ese maestro formado, pero formado digamos, en la alfabetización como la especificidad más importante. Y a partir de ahí, en el aprovechamiento que hay que hacer con un niño alfabetizado, ¿no? De todo lo demás. Porque el resto de las materias que él va a aprender, es decir, cuando uno, por ejemplo, ve un manual de un segundo grado, Sí. el manual de segundo grado se basa particularmente en que pueda leer, entender la consigna y ejecutar. Si no está instalado el proceso, va a fracasar aún en el enunciado de un problema matemático. Pero sobre todo, claro, cuando entran las otras ciencias, si no sabe leer, tenemos esto de los problemas lingüísticos de los problemas matemáticos. Exacto. Es decir, el problema matemático ya no es un problema matemático, es un problema de que no entiende lo que dice, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, todo esto es muy evidente, es muy evidente, Celia, pero yo no sé si en las escuelas se esfuma, se disimula o simplemente, bueno. A ver, yo creo que bajaron los brazos. Yo creo que se han bajado los brazos, porque cuando se habla de bueno, que los grados están superpoblados, que hay mucha problemática social, lo cual es cierto. Sí. Pero en esa diversidad que hay en un grado, digamos, dentro de la escuela de gestión estatal, puede ser hasta 26 alumnos, habría que pensar por ahí en una pareja pedagógica, alguien que estuviera apoyando, sosteniendo al maestro cuando, digamos, hoy el maestro por ahí después de 20 años de estar en el aula sería conveniente hacer reconversiones para que se aprovechara su saber desde otro lugar y no estuviera cansado, por así decirlo. Yo creo que el maestro se le cambió bastante el rol en cosas que no sabe hacer. Lo social no forma parte de su formación. Entonces, Sí. cuando aparecen estos problemas, no sabe cómo resolverlos y esto va en detrimento de su rendimiento como pedagogo. Entonces, cuando uno ve maestros jóvenes que están enojados de ir a trabajar, a mí me causa dolor porque es muy bello, es un privilegio poder enseñarle a otros. Yo creo que sí, e insisto en esto. Al fallar digamos, los modelos que se estaban trabajando, hay un espacio vacío y que hay que llenar con formación. Y obviamente la formación del siglo XXI, no podemos ir para atrás. No. Eso no quiere decir que tengamos que borrar todo lo que hemos aprendido en el siglo XX, ¿no? Graciela, Sí. y los países americanos, por ejemplo, que nos rodean, Uruguay, Sí. que vos vas siempre, o Sí. Chile, por tomar países que parecen Sí. más estables. ¿Cómo es el tema de la alfabetización? Bueno, Dentro de lo que sería la escuela normal. yo diría que tengo una mala noticia para darte, porque estos modelos se instalaron en todas partes, ¿no? Entonces, sí. Hay países que quizás ya hayan recuperado, ¿no? Sí, pero sí, está desde México en adelante. Fue como un tsunami. Un tsunami. Brasil también, de algún modo. Yo conozco menos Brasil, pero sospecho que sí. Que fue como una cosa original, ¿verdad? Una renovación y como que el maestro a veces piensa que no le va bien porque los métodos que tiene no son los buenos y yo creo que los métodos, en la medida en que sean utilizados como corresponde, Todo sirve.
pueden, claro, pero está el criterio del maestro. Está el criterio del Y si el maestro. maestro no tiene criterio porque no está formado en los criterios, entonces ahí está el problema. Y Ahí yo va a creo que fracasar. ahora nuestra formación, bueno, la parte es lingüística porque hay formación, digamos, en alfabetización y todo está concentrado en la lengua, ¿no? Entonces, en la lengua y en la didáctica y en la metodología. Y bueno, pero en la lengua hay lingüística general, hay sociolingüística y hay lingüística cognitiva o neurociencias o como quieras llamarle. Tenemos que saber qué es el objeto, ¿verdad? ¿Qué es el objeto en la sociedad? ¿Eh? Y qué es ese objeto en el cerebro. Seguro. Mientras más sepamos de eso, más seguro va a estar el maestro de lo que tiene que hacer, de cuándo puede cambiar, cuándo puede llevar a un niño más adelante o esperarlo, o todo eso que sí forma parte de la pedagogía, ¿no? Evidentemente, todo siempre va en relación a un tema de la formación docente. Sí, El tema de la formación docente en cualquiera sí, de las áreas, en el sí, nivel inicial, sí, en el área de común, en el área de sí. especial, hay que optimizarlo, tenemos que formar maestros que sepan más, que Sí, sepan que más, sepan más, sí, que sepan más. que sepan Esa es más. la palabra, que tengan en claro que estos son ciencias, que hoy son todas estas ciencias las que tienen que colaborar y no trabar nada. Exactamente. Por eso no solo pensamos en la lengua como el objeto, sino en el alumno, en el niño, ¿verdad? Como el aprendiz, que además está inserto en un grupo social, Seguro. que también tenemos que tener en cuenta, porque no todos vienen con los mismos conocimientos a la ¿Seguro? escuela, no todos vienen con la misma lengua oral. Sobre todo en este momento. Bueno, pero es que Sobre este todo es el en este momento. momento. Entonces el problema Exacto. del plurilingüismo y de Claro. niños que no hablan la lengua que hablan los porteños, pero que viven en Buenos Aires y que a veces son los niños que no hablan por miedo a que se burlen de ellos y todo eso que forma parte De la realidad, de la realidad y de la comodidad con que un niño va a aprender, ¿no? así debe ser. Hoy nos dedicamos, no hemos hablado de la sordera, así que en el próximo programa, porque este ya se terminó, Bueno, nos vamos a dedicar, si vos me ayudás, sí. a esto en los niños con problemas en general. Como siempre, gracias, Graciela. Ay, por Gracias por favor, Celia. enseñarnos. Y como siempre, gracias a vos por estar aquí tan curiosa. Gracias.